buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Me siento muy complacida de compartir una producción con el psicólogo clínico Janoy Vargas, quien es fundador de la Clínica Volver, además es presidente de la Fundación Renacer y fue dirigente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a estar revisando cómo anda la salud mental del dominicano en tiempos de pandemia. Como siempre, los saludo con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el psicólogo clínico Janoy Vargas. Él es el fundador de la Clínica Conductual Volver, presidente de la Fundación Renacer y además ha sido dirigente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Buenos días, Janoy, ¿cómo estás? Complacido, alegre, contento. En nuestro programa terapéutico no se dice bien, porque bien no es un sentimiento. Entonces hay que expresarlo, ¿verdad? Y yo me siento contento, feliz, alegre, complacido. Claro. Esos son los sentimientos. Yo comparto esos mismos sentimientos e invito a todos los que nos están viendo para que también se pongan en esa actitud que es muy positiva y mucho necesitamos de esa actitud positiva para enfrentar este tremendo drama que nos ha traído el COVID. Y precisamente quiero comenzar nuestro programa solicitándote a ti que nos diga cómo está la salud mental dominicana en este momento de pandemia donde estamos enfrentándonos a un nuevo rebrote. Sí. Bueno, podemos decir que si estaba en franco deterioro ya anteriormente, la situación actual, ¿verdad? No hay que ser ningún sabio de la metafísica ni tener poderes trascendentes de ultratumba para usted saber que esta evolución que hemos tenido por el rebrote y las adaptaciones que hay que hacer como resultado a algunos les resultará impactante negativamente desde el punto de vista de su salud mental. Nosotros sabemos que la pandemia también ha generado en muchas personas esa capacidad de resiliencia, de adaptabilidad, de reinventarse, de desarrollar tolerancias, el ingenio humano para la subsistencia, pero a otros les ha impactado negativamente en el sentido de su salud mental, como resultado del impacto en la economía, como resultado del impacto en la convivencia familiar, como resultado de los temas que genera esta pandemia a nivel de miedo, a nivel de culpa y a nivel de incertidumbre con respecto a los contagios. Entonces, este impacto negativo lo estamos viendo en la salud mental. Y el problema ha sido, y ya lo hemos hablado anteriormente, que la respuesta a nivel del Estado, no en la gestión actual, sino desde el punto de vista ancestral, nunca ha sido buena. Y ante esta situación, así como vemos que no hay cama para las personas con COVID y que ameritan espacios específicos para tratarse, así desde hace años a nivel de lo que es la salud mental no ha habido el espacio de lugar para las personas que se enferman. Sí. Hay dos elementos que yo creo que están siendo fundamentales en el rebrote que estamos mirando. Número uno, lo que se ha denominado el teteo, el deseo de la juventud de disiparse, de en las noches violar todas las normas, todas las reglas y todos los cuidados y hacer fiestas clandestinas. Y por otro lado, la negativa de mucha gente a vacunarse. ¿Cómo lo miras tú, Janoy? Sí, estos son dos factores. Hay uno que hasta cierto punto es el resultado natural de la poca educación de muchos de los ciudadanos en cuanto a entender fenómenos de esta naturaleza. Y otra tiene que ver con cierta forma de cansancio que se da en el tiempo por manejar las restricciones, ¿verdad?, que nos demanda esta realidad actual. Entonces, esos factores, sobre todo en los jóvenes,
ha generado inconvenientes importantes en cuanto al rebrote. También está la parte de que se le hizo una mala publicidad al tema de la vacuna, ignorándose que históricamente han existido estos fenómenos que de alguna forma han demandado igual respuesta desde el punto de vista médico-científico. Entonces, vemos que al parecer no se le ha podido contrarrestar idóneamente para que las personas tengan mayores niveles de concienciación en ese sentido. Hay otros que posiblemente ignoran el impacto de esta enfermedad porque ellos tienen como referencia en muchas personas que le ha dado el hecho de que son asintomáticas, incluso, y no tiene repercusión alguna en su salud. Sin embargo, se ha podido demostrar, sobre todo en poblaciones vulnerables, por asunto de edad y por asunto de comorbilidades y temas ya de salud que generan complicaciones ante el COVID. Entonces, vemos una tasa de letalidad que va en aumento como resultado de la proliferación del virus. Incluso los jóvenes, y mezclándolo con el tema del teteo que estábamos hablando, los usadores de juca que han afectado su sistema respiratorio se encuentran con la sorpresa de que aún son jóvenes, robustos y hacen fácilmente crisis. Yo tengo un conocido, un familiar, ha sido del uso de la juca, un joven fuerte, y se encontró con la sorpresa de que hubo que meterlo en cuidados intensivos como resultado de que le falló su sistema respiratorio, que estaba bastante afectado por el uso indiscriminado de la juca. ¿Crees que hay que tomar medidas más drásticas con relación a los teteos y con relación a la vacunación? Por un lado, prohibir el teteo y por otro, imponer que sea obligatoria la vacunación. Sí, hay que ser radical. Hay que ser radical con el tema del teteo porque, volviendo otra vez al mismo tema de la juca, esos jóvenes compartiendo de boca en boca el utensilio, entonces eso es un factor de riesgo determinante con respecto a eso. Y ahí puntualizamos también algo que habíamos dicho anteriormente y que lo estamos diciendo por diferentes medios a través de los periódicos y de la televisión. Y es que se considere a la población que está interna en centros de tratamiento, de rehabilitación, como población de prioridad para el tema de la vacunación y su personal también. ¿Por qué? Porque muchos de esos jóvenes que están en el teteo y que a veces terminan en centros de tratamiento, es importante aprovechar que ya están ahí y vacunarlo porque ahorita salen, pueden tener recaídas y entonces otra vez se incluye dentro de esa población que está, ¿verdad?, proliferando el virus. Y por eso hemos puntualizado que se dé prioridad y al personal que trabaja en ella, que se mantiene en contacto con personas que vienen en situación de riesgo, ¿verdad?, a recibir tratamiento, e interactuamos con ella y necesitamos tener la protección de la vacuna. ¿Qué apoyo ha dado del gobierno a los centros de tratamiento, en vacunación, en asistencia a ustedes? Sí. Bueno, nosotros hicimos la solicitud hace un tiempo, no se dio por esa vía, por eso estoy haciendo el énfasis, sino por otros contactos que condescendieron y nos asistieron en este aspecto. Sin embargo, yo estoy abogando por todos aquellos que no han tenido todavía la oportunidad y que no se le ha dado la prioridad del lugar, y enfatizo que la población que nosotros trabajamos es una población de riesgo, porque es esa población que está muchas veces en uso y abuso de sustancias psicoactivas, que está en las madrugadas transgrediendo el toque de queda, y que es la población muchas veces que recibimos para darle tratamiento cuando hablamos del tema de las adicciones, y eso nos pone a nosotros también en riesgo, y por eso hacemos el énfasis, Boris. ¿Qué recomendaciones darías a las personas, las familias, que en su casa tienen una persona de alto riesgo así, con afecciones mentales? ¿Qué recomiendas hacer? Bien, si está vinculado con el tema de las adicciones, en las normas de convivencia, ponerle límite estricto, sujeto a esas normas de convivencia. De cero salidera, cero interacción en un ambiente que sea de riesgo para ellos y para la familia.
con salvedades incluso de internamiento involuntario si fuera necesario, si por causa de su adicción pone en riesgo su salud y a la de su familia. Es decir, a ese nivel estamos recomendando estricticidad extrema. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se inducen mediante el consumo de sustancias psicoactivas a un estado mental que no pondera la prevención y luego entonces vienen con la problemática a la casa y proliferan el virus a lo interno de la casa, con un nivel de letalidad a las personas que son más vulnerables. Sí. Tenemos el problema de que las asistencias mentales son muy caras en el país, muy difíciles de acceso para las familias. ¿Cómo miras este tema? Bueno, a raíz de todo el movimiento que tenemos con respecto a reformular las ARS, las AFP o la política de seguridad social del país, nosotros igualmente nos hemos mantenido poniendo en la palestra la necesidad de que comiencen a ser seriamente, responsablemente incluidos los servicios de salud mental en el país a través del sistema de seguridad social, como lo contempla o lo debería de tomarse en cuenta conforme a la ley de salud mental, la 1206. Es decir, nosotros tenemos un problema serio. Las aseguradoras solamente quieren cubrir primer nivel de atención, que es esa parte preventiva, y la cubren de una manera muy deficitaria. ¿Por qué? Porque le dan de copago, perdón, le dan cuota al profesional de la salud mental menos de 300 pesos. Y el copago del cliente no más de 1,000 pesos. ¿Verdad? Entonces, muchos colegas que duraron años estudiando y haciendo especialidades no ven justo el tener ese tipo de trato. Y cuando entramos al segundo nivel de atención, entonces la atención es medalaganaria, muy selectiva, muy delimitada a número de problemáticas de salud mental y, dicho sea de paso, con un tiempo muchas veces que resulta insuficiente, muy de corta estadía y que no permite una atención de calidad. ¿Cómo no? Entonces, eso en los casos donde se aplica esa selectividad, que la ARS tiene 2 o 3 lugares para dar ese tipo de servicio, donde hay 11 millones casi de habitantes. Entonces, bien, ya tú podrás entender la situación que tenemos en muchos hogares. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y retornamos con Janoy Vargas. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el psicólogo clínico Janoy Vargas, quien es el fundador de la Clínica Conductual Volver y presidente de la Fundación Renacer. Yo quisiera que miráramos un video que él nos trajo sobre lo que es la Clínica Conductual Volver. Se lo pido a mi director. Adelante, Giancarlos. ¿Te preocupas por alguien que experimenta desánimo y luego exaltación? ¿Temes que atente contra su vida? Al hablar, lo hace con rapidez y de manera difusa. Es la bipolaridad. Piensa en volver. Clínica Conductual Volver. Psicología que logra la diferencia. Bien, Janoy, me gustaría que nos dieras explicaciones sobre los servicios de la clínica, las facilidades que tiene para la población. Bueno, motivado por mejorar la respuesta del país en cuanto a la atención a la salud mental basada en evidencia mediante recursos multidisciplinarios a nivel de lo que es el recurso humano, infraestructura adecuada y metodología de tratamiento que logra los objetivos. Dentro de la Clínica Conductual Volver nos hemos enfocado en cubrir parte de esa necesidad, porque es una necesidad que si yo me pusiera, por ejemplo, a ponerte audio de tantas personas
desesperada, necesitada de recibir la asistencia, de verdad que nos resulta impactante. Hemos querido mejorar la respuesta en el país en este sentido. Tenemos 2 centros, uno aquí en Bellavista, que es un centro de corta estadía para manejo de crisis, para la desintoxicación, para estabilizar pacientes y tratarlo en el primer nivel de atención a nivel ambulatorio. Y tenemos otro centro en las afueras de la ciudad, que es el centro más grande. Es un centro conceptualizado, no con la idea hospitalaria, sino con una acogida refrigerante a través de un medio ambiente que genera salud, con los espacios del lugar para que las personas puedan recrearse y que nos da la opción de manejar variables como el intercambio del paciente con la naturaleza, con los animales, por ejemplo, una recreación expansiva, y de tal forma que resulta en beneficio de esa salud. También tenemos las facilidades, por ejemplo, de sacar a las personas a balneario, a lugares turísticos. Recibimos muchos pacientes que ante la situación que tienen en Estados Unidos de no poder recibir una asistencia, vamos a decir, más especificada, más individualizada, pues optan por demandar nuestros servicios y los acogemos y hacemos posible que conozcan los diferentes lugares de nuestro país, con un bus que los traslada y que le permite agotar un proceso de tratamiento más refrigerante, porque el miedo de muchas personas es sentirse como encerrados, están presas. Nuestros pacientes no se sienten así. Esto es algo poco convencional, porque en el manejo clínico el paciente se queda encerrado, a lo mejor tiene algún pasillo o un patiecito español, para decirlo así, donde se sienta, pero en el caso nuestro la gente se siente con esa facilidad de poderse expresar y interactuar en el medio ambiente. ¿Cuáles son las mayores afecciones que le llegan a ustedes de esos pacientes que buscan los servicios de la clínica conductual volver? Sí, nos llegan pacientes de adicción, de las diferentes modalidades de adicción, de abuso de sustancias psicoactivas, también de juegos de azar y algunas formas de ludopatía. También nos llegan pacientes con otro tipo de trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos depresivos, trastornos vinculados con altos niveles de ansiedad, que en el impacto del COVID lo hemos visto con mucha frecuencia, incluso psicosis post-COVID, un concepto que cobra vida después del fenómeno del COVID, y nos vienen en crisis, en alucinaciones, en delirio o en cuadros depresivos con pensamientos de acciones suicidas, y estamos atendiendo a esta población con un equipo multidisciplinario que básicamente no tiene día de descanso ni tiene horario. Hace ya como 2, 3 días recibimos una persona a las 2 de la mañana traída por el 911. Por eso mismo, es decir, que ese fue diagnosticado con una psicosis post-COVID. Le dio COVID y detonó con otros elementos ya que ocurrieron, y eso dio como resultado que el paciente entrara en crisis. Imagínate tú, viviendo con 6 hijos y su esposa, y en actitud de agresión. Bueno, gracias a Dios que se pudo dar, que pudo internarse, pero es la realidad que tienen muchos familiares en la actualidad, y la opción que están teniendo es amarrarlos, encadenarlos en un patio, encerrarlos en una habitación, cosa que lo que va a hacer es empeorarle el cuadro. Hablábamos hace un rato sobre lo caro que son los servicios de psicología en el país. ¿Cómo se hacen las familias que llevan a pacientes a la clínica Volver para poder darle asistencia, mantenerlo durante periodos prolongados? Yo sé que tienes una fundación. ¿Cómo funciona esto? Sí. Mira, nosotros como parte administrativa nos hemos enfocado en dar un servicio con la misma calidad o superior al sector privado y costos que le puedan ser manejables
a las personas dentro de la posibilidad del esfuerzo que puedan hacer, porque déjame decirte que lamentablemente hasta que no se reestructuren esas políticas públicas de respaldo a este tipo de centros como organizaciones o entidades de salud, como son otras que bregan con otros órganos, el corazón, el pulmón, el riñón. Nosotros trabajamos con el cerebro y necesitamos políticas públicas que favorezcan cobertura, porque aún tú trabajas reducir los costos significativamente que están distribuidos en hotelería, que están distribuidos en honorarios, que están distribuidos en medicamentos y están distribuidos en analíticas médicas si el paciente no tiene seguro que le cubra. Entonces, cuando se subdividen esos costos, estamos hablando de que en una clínica privada, eso te puede, dependiendo del especialista que te atienda, un mes de asistencia se le puede ir a una persona entre 500, 600 mil pesos a 250 mil, 300 mil pesos. Porque te dividen, por ejemplo, hay clínicas que te cobran 11 mil pesos por hotelería, nada más por usar la habitación. A eso sube los honorarios. Te buscan, le pagan el honorario a un psiquiatra reconocido. Estamos hablando que fácilmente te cobran 10 mil pesos por día también. Y a eso súmale las medicaciones, donde a veces te pueden prescribir una medicación, una inyección de depósito para un caso de psicosis, por ejemplo, que cuesta 500 pesos, pero te pueden también poner una que cuesta 30 mil pesos, una dosificación de 75, 100 miligramos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de todo eso, se disparan los costes. Nosotros hemos trabajado administrativamente, por eso somos la clínica, lo puedo decir así, que más pacientes maneja en la actualidad. Nosotros tenemos internos nada más unos 40 pacientes, aparte de todos los que tenemos a nivel ambulatorio, que ya agotaron proceso de internamiento o que se están atendiendo en primer nivel de atención. Para tú lograr eso, que es nuestra meta, es decir, manejar el volumen para poder cubrir los costos, porque son costos amplios. Cuando tú tienes que tener personas para la seguridad, que estén 24 horas en seguridad, que esté enfermería 24 horas, médicos atendiendo a los pacientes de acuerdo a sus circunstancias, equipos terapéuticos que los atiende de manera individualizada y todo lo que representa mantener una estructura habitable y con un servicio de calidad a nivel habitacional, a nivel de la alimentación. Todo eso, si no cuenta con una política pública de respaldo, sea a través de las ARS o sea a través de una inyección financiera desde el Estado para contrarrestar, ¿verdad?, como contrapartida al impacto económico. Si no hay eso, entonces las familias tienen que responder económicamente. Nosotros hemos buscado la manera de que sea la parte económica sea más fácil de sobrellevar. Algunas personas hacemos acuerdos de pago en el tiempo, otras le hacemos media beca, otras no nos gusta decir lo que le exoneramos, porque entonces el que sí puede cubrir se agarra de ahí, ¿verdad? Pero hemos hecho de tripo corazón para mantener un programa de calidad y a un costo asequible a la familia dominicana. Concretamente, ¿qué sugerencia le harías al gobierno y a las ARS para que los dominicanos tengamos el derecho de acudir a los centros de salud mental? Que asuman la postura que han asumido los países que no necesariamente tienen que ser desarrollados, sino países que han entrado en la concienciación de que el cerebro es un órgano. Y como órgano necesita ser atendido. Y es el órgano más importante del cuerpo. Y los fallos en este órgano tienen repercusiones que de igual manera van a generar gasto a nivel económico. ¿Por qué? Porque te van a enfermar de otra cosa o te van a hacer incurrir en realidades que van a representar un costo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar que nosotros vemos está vinculado con esos temas. El abuso de sustancias psicoactivas está relacionado con esos temas. Problemas de salud mental que generan problemas legales, daño a la propiedad privada, todo eso es economía, es gasto.
Así es. Estamos promoviendo una prevención en primer nivel de atención, trabajando, facilitando las consultas a las personas para que no lleguen a la crisis. Y estamos también manejando prevención, atendiendo las crisis para que no se extiendan y se compliquen y se conviertan en otro tipo de problemas. Así Entonces, en conclusión, le llamamos al Estado a una política de salud seria, responsable y que busque mitigar este impacto negativo que hay en la sociedad dominicana, en la familia dominicana, de tantas madres, esposas, hijos que sufren los deterioros de la salud mental de la población, de sus seres queridos y que no encuentran respuesta dentro del sistema. Bien, con estas palabras vamos a una pausa y retornamos con todos ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con el psicólogo clínico Janoy Vargas, que es fundador de la Clínica Conductual Volver y presidente de la Fundación Renacer. Quiero ver un video que grabó sobre la clínica, los servicios de la Clínica Volver, el Mayimbe, Fernando Villalona. Me parece interesante que mis televidentes lo vean. Se lo pido a mi director. Adelante. Arranca y no hay quien te pare. Sabe que estás mal y lo vuelves a hacer. Estás en adicción. Piensa en volver. Clínica Conductual Volver. Psicología que logra la diferencia. Interesante este video de Fernando Villalona sobre las adicciones, que me imagino que durante la pandemia este ha sido un tema que se ha repetido en muchas personas. ¿Cómo ha llegado hasta ustedes el impacto de las adicciones en la pandemia del COVID? Mira, como fenómeno natural, el ser humano busca ser adaptativo ante las situaciones adversas. Algunos llevan a cabo este proceso adaptativo de manera correcta, ¿verdad? Mediante lo que dijimos anteriormente, reinventarse y básicamente planificar su existencia a partir del fenómeno que se esté dando. Sin embargo, otros buscan esa adaptabilidad a través de la evasividad que da el uso de sustancias psicoactivas o evadir mediante algún comportamiento compulsivo que genere placer y que no me permita pensar en lo que pudieran ser problemas o situaciones hostiles. Entonces es una tendencia en el ser humano. Y desde el punto de vista adaptativo, mediante el uso de sustancias psicoactivas, tenemos una proliferación importante. Y eso lo demuestra la demanda en los servicios. Es decir, eso se hace evidente por las mismas personas que están manejando esa realidad. Al principio, la gente lo que hacía era que, bueno, salía, se abastecía de sustancia y se lo consumía en la casa. Ahora, con las facilidades de que se han ampliado los horarios, la gente está llevando un ritmo normal en ese sentido. Bien, y vemos, vuelvo a repetir, por la demanda, una proliferación en el tema. Así es. Oigo que hay hasta delivery de droga a las casas. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, no solamente delivery, aquí hay lugares específicos donde se conoce que se vende y se distribuye la droga. Y esto es lo que ha dado permiso a que se empiece a hablar acerca de la legalización. ¿Por qué? Porque la idea de prohibición tal cual no existe, ni de guerra contra las drogas. Porque cuando tú accedes a la sustancia con facilidad, cuando tú puedes determinar los puntos de drogas que hay y quienes se dedican a la venta de la misma, sea en microtráfico o sea ya en el narcotráfico a alto nivel. Y cuando existe una forma selectiva de perseguir a unos sí y a otros no, entonces se empieza a cuestionar la idea de guerra contra la droga, la prohibición del consumo, porque dicho sea de paso, en el aspecto práctico, visible, en lo que es evidente que vivimos, nosotros vemos que no existe la prohibición como tal. Por eso no escasea, no sube de precio. Se mantiene básicamente como un mercado estable y redunda negativamente en el hecho
de que la misma ilegalidad, así como tuve por ejemplo con el tema del clerén y de las muertes que ha habido por ese alcohol traficado, así se ve en otros temas relacionados con sustancias ilegales, en donde se hace evidente que la falta de control en este sentido hace que la gente no sepa ni siquiera lo que está consumiendo. Aquí hay personas con problemas serios a nivel respiratorio, a nivel de circulación, por los fragmentos, las mezclas que se hacen. Aquí hay droga que se venden con veneno de rata. Aquí hay droga como la cocaína que se agarran los bombillos de eso, el cristal de los bombillos se muele y se mezcla junto con la sustancia. Aquí hay muchísimas diabluras que se están haciendo relacionadas con eso. Y se tiene conocimiento de ello. Y no vemos tampoco una definición clara en cuanto a esa guerra contra las drogas. Uno se asombra de por qué la gente sigue buscando bebidas que sabe que van a llevarlo a la muerte. ¿Qué explicación se le puede dar a este fenómeno, Anuel? Bueno, es un cerebro que está enfermo, un torrente sanguíneo que lleva la sustancia al cerebro, la identifica y luego se intenta parar, el cerebro no se lo permite mediante un síndrome de abstinencia. Y tú ves que las personas a veces se dan cuenta que están metidos en un problema, quieren detenerse, pero se les dificulta porque tienen un alto nivel de toxicidad y necesitan un proceso de tratamiento donde se les desintoxique y luego entonces se les deshabitúe con respecto al tema de la adicción. Entonces, a veces a esas personas tú no haces nada con hablarle o razonarle, ni llorarle siquiera, porque aunque quieren, no pueden por la realidad biológica de estar sujeto a ese cuadro adictivo. ¿Crees que el gobierno debe tomar medidas más drásticas frente al problema este de las bebidas adulteradas? Bueno, pienso que de todas, incluyendo ser más drástico con los adolescentes y preadolescentes, que de manera indiscriminada tienen muchas veces acceso al alcohol. En ese teteo y en ese ambiente de proliferación de diferentes sustancias, tuve muchachos que todavía no han desarrollado su cerebro y ya han hecho el alcohol parte de la bioquímica de su cerebro. De tal manera que ese cerebro se está desarrollando envuelto en ese alcohol, cosa que ya de adulto entonces le va a hacer falta porque se va a sentir parte de. Sí. Durante la pandemia, ¿crees que se ha expandido mucho más la adicción a los alcoholes en República Dominicana? Bueno, ya dijimos que como parte de la adaptabilidad y de manejo de la ansiedad que te genera a ti el impacto del COVID, por los factores económicos, por los factores de temor de contagio, por los factores que tienen que ver, ¿qué te puedo decir? Con la culpa de haber enfermado a otra persona o haberle causado la muerte a otra persona. De manera adaptativa la gente busca evadir y lo hace muchas veces mediante sustancias, y el alcohol, como es legal, es la peor droga, ¿verdad? Porque está dentro de las 10 causas de muerte según la Organización Mundial de la Salud. Y ella junto con el cigarro matan más personas que todas las drogas ilegales juntas, según la Organización Mundial de la Salud también. Es decir, en esta debería de haber un estricto control y está afectando mucho a la población dominicana. ¿Cómo debe manejar la familia casos de personas adictas al alcohol? Bueno, la adicción se manifiesta de diferentes formas. Hay personas que son más adaptables en la convivencia familiar que otras, a pesar de su adicción. Hay gente que lo que consume es lo que ellos mismos producen, pero hay otros que ya hurtan para consumir. Eso es una diferencia importante. Hay unos que consumen sustancias, pero respetan ciertas normas de convivencia. Hay otros que te salen y tú no sabes a qué hora van a llegar. Hay otras, por ejemplo, que te introducen personas a la casa. Hay otras, por ejemplo, que si tú te descuidas te falsifican una firma, te toman la tarjeta, te sustraen dinero.
Entonces va a depender de la naturaleza sintomatológica en la convivencia familiar que tenga ese cuadro adictivo para sugerirle a la familia, porque hay casos que tú le dices, mire, póngale la ropa en la puerta y dígale que se vaya y cuando determine cambiar, entonces lo vamos a estar esperando para internar. Y hay otro que tú le buscas la vuelta y lo sobrelleva, porque es una persona que sostiene el hogar, trabaja, produce económicamente, pero se sienta ahí en un mueble, comienza a beber, viendo televisión, hasta que se queda borracho. Entonces, el trato ahí es diferente, son amorosos, son responsables con muchísimas cosas, pero se están haciendo daño a ellos mismos. Entonces, siempre va a depender de la característica del cuadro adictivo. Pero hay cuadros adictivos que son autolesionantes, personas que ya se hacen daño a ellos mismos y debe de tratársele como si fuera intento de suicidio e incluso internarlo de manera involuntaria si fuera necesario. Así es. Bien, te propongo una pequeña pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy el psicólogo clínico Janoy Vargas, quien es el fundador de la Clínica Volver y presidente de la Fundación Renacer. Precisamente, quisiera que nos explicara los alcances de la Fundación Renacer. Bien. Bueno, como dijimos anteriormente, la entidad cuenta con 2 clínicas. Una está ubicada aquí en la zona de Bellavista, es nuestro centro de corta estadía para estabilizar pacientes, y el otro es de media y larga estadía, que queda en las afueras de la ciudad, para ya trabajar la parte psicológica y psicoeducativa. Es interesante también presentar que nuestro programa trasciende en cuanto a espacio y tiempo, facilitando a través de dispositivos electrónicos un programa psicoeducativo para la familia, porque cuando se tratan los problemas de salud mental hay que abordar a la familia. A veces te internan una persona como que es el que está dañado, la oveja negra, el que salió mal. Sin embargo, dentro de nuestro programa se considera la atención a la familia como una parte importante y por lo tanto el centro se traslada a través de el internet a los diferentes hogares y 2 veces en la semana tenemos programas psicoeducativos y dinámicas grupales donde hay una voluntariedad de parte de familias que han recibido tratamiento con nosotros y se disponen a ayudar a otras personas mediante la identificación y la promoción de la empatía. En este sentido, no hemos visto en la necesidad de ampliar esta plataforma a través de aplicaciones. En la actualidad te puedo decir que dentro de varias semanas nos van ya a entregar una plataforma llamada Comeback, que es la idea de volver y que ha sido diseñada para población hispana que vive en Estados Unidos. Tenemos una situación en Estados Unidos, y aquí tenemos una situación fuerte, en Estados Unidos también la tenemos, no por falta de cobertura, sino por la proliferación que hay en temas de adicción y de otros problemas de salud mental. Y muchas familias dominicanas allá afuera tienen la triste realidad de manejar estos problemas fuera de su entorno, de su ambiente ciudadano, y le está resultando muy incómodo. Y eso está dando como resultado, te lo había dicho anteriormente, que tenemos un 45-50% de la población que tenemos interna nos viene de allá. Hijos de dominicanos que se generaron problemas en su salud mental allá en Estados Unidos y lo están trayendo para acá. Esa es la realidad que tenemos. Y para ellos hemos creado un programa de cibersalud para ayudarle, que independientemente de la distancia, poderle asistir. Pero qué interesante. Otro tema que quisiera que no se nos escapara de tratar en el día de hoy en nuestro programa se refiere al tema del impacto del COVID en los niños, que han estado sometidos a mucho nivel de estrés a través de uso de plataformas que ellos desconocían, la falta del afecto que significa tener un compañerito al lado, a su maestra enseñándole cómo comenzar a vivir.
¿Cómo has visto tú que ha impactado el COVID en los niños? Sí, mira, no le ha impactado de manera física propiamente dicho, porque no están dentro del renglón de la población vulnerable para desarrollar el virus y tener una alta tasa de letalidad. Sin embargo, a nivel psicológico, son de los que más han sufrido. ¿Por qué? Porque han sufrido ese elemento que acabas de señalar, la poca interrelación con sus compañeritos. Se ha proliferado el comportamiento adictivo en ellos a nivel de obsesión y compulsión en el uso de los equipos electrónicos. Nosotros sabemos el efecto psicoactivo que produce la compulsión del uso del celular mediante juegos electrónicos o en redes sociales. Es decir, eso le va predisponiendo en el futuro para desarrollar problemas de adicción. Entonces han sido impactados de tal manera que los padres que no han sido responsables y han delimitado el tiempo de uso de esos dispositivos, ahora tienen un problema en serio, muy serio, porque tienen niños ensimismados en su habitación, usando compulsivamente esos juegos electrónicos. Sí. También hemos visto que han sido impactados los niños porque en la convivencia, en la tensión que se ha generado en la convivencia familiar, el estrés por los temas económicos, por los cambios que ha habido en la calidad de vida de muchas familias, eso ha generado en los adultos irritabilidad, eso ha generado violencia intrafamiliar. Por un lado también ha generado cierta compenetración entre la familia, pero enfocando la parte negativa, vemos maltrato hacia los niños como resultado del estrés de los padres que lo transfieren hacia ellos. Esas situaciones hemos visto. Así es. ¿Cómo podemos prepararnos para un año escolar en el que los niños tengan presencia en las aulas? ¿Crees que es aconsejable en medio del rebrote que tenemos y que es previsible que continúe en los próximos meses? Bien. Bueno, hay que dar tiempo para que este rebrote, ¿verdad? Volvamos a estar dentro de ese margen de control. Pero la realidad es que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo. Por eso es tan importante que la población entre en concienciación, se motive a la vacunación, porque están siendo afectados nuestros niños en el aspecto psicológico, pero en la calidad de la enseñanza también. Hay niños que te abren el dispositivo y se empiezan a dar vueltas por ahí y tú crees que están tomando clase y no están tomando clase. Entonces, creo que es momento también para exhortar a los padres que cosas que no hemos tenido tiempo de enseñarle a los niños, entonces seamos nosotros maestros en ese sentido y promovamos en ellos valores, promovamos en ellos hábitos positivos que den como resultado que esta situación que nos ha llegado sirva en lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando están presencial en las escuelas, estamos muy ausentes a ellos. Creo que hay que aprovechar esa presencia y entonces interactuar positivamente con ellos. Estas palabras me llevan a otro tema. El estrés que han tenido los padres y los profesores también en medio de que tienen que, por ejemplo, los padres salir a trabajar, pero también tienen que ser maestros. Y eso agrava la situación de conflicto en las casas. ¿Qué recomendaciones harías? Bueno, ¿qué te digo? La situación nos está demandando ser adaptativos. Esto no lo quería nadie, ha venido, hay que aceptarlo y básicamente dentro de las cosas negativas que pueden resultar, nosotros podemos decir que si le vemos la parte buena a esto, porque vuelvo a repetir, se han generado situaciones muy adversas y que le han dificultado esa maniobrabilidad económica a muchas personas, pero al mismo tiempo también han sido espacios de reflexión, espacios para poder trascender en otras cosas. Entonces, el ver la parte buena de los fenómenos adversos, eso hay que connotar.
poder ver en qué sentido esto de alguna manera nos ha ayudado a ser mejores personas, más empáticas, a no vivir en esa individualidad, sino saber que nuestras acciones repercuten sobre los demás, que es algo, un ensayo que hemos tenido que hacer. El hecho de que yo sea joven, el hecho de que yo sea saludable, no me lleva a mí a pensar, o no me debe llevar a mí a pensar, a ser irresponsable de yo traer la enfermedad a mi casa, sino más bien de tener la empatía del lugar. Entonces es un fenómeno importante que ha ayudado a muchas personas a sentirse como parte de un conjunto y no a estar en esa individualidad. Entonces, cosas como esa, reinventarse y encontrar en la tecnología una forma adaptativa para operativizar los servicios, sus propuestas de trabajo y encontrar que esto nos economiza en el desplazamiento, nos economiza en cuanto al tiempo. Entonces, son cosas que ha traído también la pandemia y que sería importante enfocarnos en ella para verle esa parte buena. No, hay un tema que no quisiera que dejáramos de tocar y es el tema del incremento de los niveles de violencia en la población dominicana. En el tránsito, cuando cruzamos por la calle, nos damos cuenta de la agresividad que tienen los conductores, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Bueno, me preocupa que con la nueva medida de horario se aumente esto, porque ya lo vimos en el pasado. Acuérdate que cuando la gente esperaba ya hasta tarde, como decimos, lo último, y tenía que desplazarse hacia la casa, tú veías en el entaponamiento, tú veías en esa impulsividad de desplazar al otro, de llegar primero, se dieron muchos accidentes. Entonces, estamos llamando a la población a planificarse, a actuar de manera más sobria en todo el sentido de la palabra y entender que si no necesita estar en la calle, pues resguárdese en la casa. Si puede llevar a cabo sus acciones a través de estos dispositivos y estos medios, usando la internet, pues hágalo y evite ese estrés, esa ansiedad, ¿verdad? De estar con esa presión del tiempo, que vuelvo a repetir, se nos va a generar ahora con estas nuevas medidas y que necesitamos ser sensatos en ese sentido y evitar problemas en la convivencia ciudadana. A propósito de eso, te pregunto sobre la violencia intrafamiliar. ¿Se ha incrementado en estos últimos meses? Bueno, en parte sí, en parte ha habido ¿qué te puedo decir? Un espacio de compenetración familiar, porque va a depender siempre cómo lo procese la persona. Cuando hablamos de las diferentes realidades que se han dado en las personas como resultado de la pandemia, también lo podemos aplicar en esto. No? Hay personas que a nivel adaptativo han mejorado la convivencia y hay otros que por la irritabilidad que les genera el cambio de la pandemia lo han transferido en agresividad. Bien, pues te agradezco muchísimo tu participación en nuestro programa en el día de hoy. Desearte mucho éxito en la clínica conductual. A ustedes agradecerles también que hayan estado compartiendo con Janoy Vargas, presidente de la Fundación Renacer y fundador de la clínica conductual Volver. Espero verlos la próxima semana. Hasta entonces.